Bien, bueno, un poco más allá de lo que contaba Cintia de la presentación, yo trabajo además de dando talleres, realizando atención tanto individual como de parejas respecto a sexualidad. Tuvimos un proyecto de un año en la cual estuve brindando también atención gratuita a distintas personas con enfermedades poco frecuentes, enfermedades crónicas, sobre todo porque, como sabrán, hay muy poca investigación acerca de la sexualidad en enfermedades poco frecuentes, y eso también ayudó a poder ir armando como un mayor corpus de conocimiento. eh, y a su vez también, bueno, si se fijan en internet hay distintos talleres por si alguno tiene algún tipo de patología asociada. Por ejemplo, hay charlas acerca de artritis reumatoidea, acerca de esclerodermia, así que si es de interés, pueden también buscarlo. Y también recién conversábamos con Cintia, el año pasado fue también muy importante que desde la Asociación Argentina de Reumatología, la SAR, eh, también se hicieron eco de las dudas que empiezan a surgir entre los pacientes y estuve ahí en el Congreso, sobre todo para que los médicos sepan cómo hablar, porque si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nos preguntaron, quizás nos preguntan acerca de cómo afecta en otras cuestiones de nuestra vida cotidiana, pero la sexualidad brilla por su ausencia? Y la realidad es que si pensamos la salud sexual como parte de la salud en general, sería importante que en cualquier consulta pudieran abordar este tema, decirnos cómo pueden repercutir distintos aspectos del SIODREN en nuestra sexualidad, pero a veces también el pudor es por parte de los y las profesionales de la salud, ¿no? Para poder preguntar o abordar las distintas cuestiones que pudieran surgir. Así que la oportunidad de hoy es para que podamos charlar de todo eso que no se animan a contarnos y no nos animamos a preguntar. Un poco para empezar, me gustaría que pensemos juntas, si nos ponemos a pensar nuestros en general, ¿no? Digo, no solamente los nuestros, ¿para qué tenemos encuentros sexuales? ¿Para qué creen? ¿Cuáles son las finalidades por las cuales decidimos compartir con otra persona? ¿Qué les parece? Si quieren pueden abrir micrófono, pueden escribirlo por chat si se animan. No hay respuestas correctas, incorrectas. Placer. Bien, placer es un gran elemento. Buenísimo. ¿Por algo más? Chicas, anímense. Bueno, ahí Jacinta tiró un gran elemento, ¿no? Que también hasta tabú, ¿no? Pensar como, bueno, tenemos encuentros sexuales por placer, y sin embargo la mayoría de los encuentros sexuales de nuestra vida son por placer. Bien, ¿se les ocurre algo más? Bien. Bueno, vamos entonces Una ahí. una ¿No? comunicación no verbal. Es Muy una bien, ahí. comunicación no verbal. Perfecto, sí. Mira, justo está dentro ahí de los elementos, ¿no? Digo, estos vendrían a ser un poco las dimensiones de la sexualidad, que un poco lo traigo porque va a tener mucho sentido con lo que vamos a ir conversando. Quizás en nuestra educación hoy ya cambió bastante, pero quizás somos de las generaciones en las cuales la salud sexual y reproductiva era toda una palabra junta, ¿no? Salud sexual y reproductiva. Y la realidad es que, primero, la mayoría de los encuentros sexuales de nuestra vida no tienen finalidades reproductivas. Se hacen un montón de prácticas que no tienen finalidades reproductivas. Es opcional, las personas pueden elegir tener encuentros sexuales durante toda su vida y quizás no quieren tener hijos e hijas, y está bien. Termina siendo excluyente de pareja. Entonces es una dimensión que puede estar o no. Sin embargo, es importante que las otras dos dimensiones le demos lugar. Y cuando a veces asociamos la sexualidad a lo genital, es porque esta dimensión, la reproductiva, sigue siendo muy fuerte. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuáles son las otras dos dimensiones. Una es la recreativa, como traía Cintia, ¿no? De el placer, que muchas veces tenemos encuentros sexuales por el disfrute, porque nos ayuda a desconectarnos de todos nuestros problemas diarios. Es un momento que conecta
tiempo, nos divertimos. De alguna forma también eso repercute en la pareja, ¿no? Digo, a veces nos damos cuenta que al otro día de esos encuentros sexuales estamos como en otra relación, o sea, nos tomamos, nos miramos diferente. Entonces, tenemos la dimensión recreativa de la sexualidad, que quizás algo, si le podemos eh, criticar a esa dimensión recreativa, es que nos dijeron tantos encuentros sexuales, si no nos lo dijeron, lo vimos, lo escuchamos, que termina siendo muchas veces como muy reglado. Con esto lo que quiero decir es como si tuviese ciertos pasos, ¿no? Entonces, sí o sí se tiene, si no se da hasta el último ese encuentro sexual, es frustrado, ¿no? Como bueno, y siendo ahí como más explícita, por ejemplo, si en esa relación sexual eh, hay una persona con pene, si no llega a eyacular, bueno, empezamos el encuentro sexual, pero bueno, no resultó, no funcionó, como un poco desde el lugar recreativo, no tiene por qué ser así, pero ha sido tan poca la información que recibimos y la poca amplitud de prácticas, de cosas que podemos hacer en ese encuentro sexual, que hace que termine siendo como a veces, ¿no? Es como, bueno, si voy a tener un encuentro sexual, tiene que durar determinada cantidad de tiempo, tengo que hacer determinados movimientos, debería tener lubricación, debería tener un orgasmo. Fíjense cuántos deberías que aparecen, que podemos divertirnos sin que estén todos esos pasos, pero tenemos que desarmar un montón de cuestiones para poder pensar la sexualidad más allá de esos pasos. Y después está lo que trajo Olgis también, como una forma de comunicación no verbal, ¿no? Y acá agrego, puede ser no verbal y puede haber comunicación verbal en la sexualidad. Porque otra cosa de esos debería que nos han enseñado es que la sexualidad tiene que ser mudo con gemidos. Y la realidad es que ¿cómo puedo expresarle a alguien si algo me está doliendo? ¿Cómo le puedo expresar a alguien si en vez de hacérmelo con esta intensidad quiero un poco más suave? Entonces, la sexualidad puede ser una comunicación no verbal y también puede ser verbal en el momento, ¿no? Digo, no estamos quizás diciéndole al otro que no sabe hacer las cosas por darle una indicación de cómo me gustaría. Sin embargo, un poco nos enseñaron eso, ¿no? Como que el otro lo puede llegar a tomar a mal, que estamos quizás diciéndole que no tiene experiencia o que no nos conoce. Y vamos a ir viendo que a lo largo de nuestra vida, incluso también si estamos atravesados por un diagnóstico, nuestras preferencias sexuales pueden cambiar. Lo que antes me excitaba, hoy puede quizás irritarme. Entonces, qué importante es que habilitemos el diálogo en los encuentros sexuales para justamente no entrar a hacer cosas que no nos gusta tanto y que eso después va a repercutir en que no quiera volver a repetir ese encuentro, porque si hice algo que me generaba dolor, y lo más probable es que mañana, pasado, en un mes, no quiera volver a tener encuentros sexuales porque lo asocio a esa incomodidad. Así que como bien traía Olgis, es una posibilidad de comunicación, de encuentro con la pareja, de expresar sentimientos, emociones, atracción, y esto no quiero que suene como que solamente lo estamos hablando en parejas estables, ¿no? Digo, toda esta parte de expresión de emociones, de atracción, también puede darse en vínculos ocasionales, ¿no? Digo, hoy con todo este miedo que hay muchas veces a expresar interés en el otro, ¿no? Digo, y como empezar a desarmar esto, puedo compartir la emoción que me genera estar en ese momento sin que yo esté enamorada de esa persona y no significa que por eso me vuelvo en un robot que solamente reproduce distintas instancias genitales de ese encuentro sexual, ¿no? Entonces es una posibilidad de encuentro con un otro y también con nuestro propio cuerpo. Y qué importante es conectarnos desde otro lugar con nuestro propio cuerpo, cuando por ejemplo estamos en medio de tratamientos, ¿no? Digo, es como una conexión desde el disfrute y no desde lo que quizás de mi cuerpo me genera ahí algún tipo de malestar. Bien, un poco pensaba, ¿no? En esto de, yendo un poco más específico al Sjögren, ¿en qué aspectos creen que el Sjögren puede llegar a repercutir en la sexualidad? Si alguien se anima. Pueden hablarlo también en términos generales, ¿eh? Porque a veces también cuesta hablar, ¿no?, de nuestra propia experiencia, pero puede ser de lo que han escuchado en charlas, de lo que saben de otros pacientes también. Hola, ¿se me escucha? Bueno, sí, se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
Barbie, yo te había contactado a vos para que me ayudes en el momento en que recibí el diagnóstico por ejemplo, por los problemitas que hay de sequedad. Ujú. A mí eso sí me ha cambiado, bueno, o rebuscármela o buscar cómo ayudarme a mí misma, porque Ujú. era incómodo para la vida cotidiana. Bien, bien. Barbie, ¿sabes que no me acuerdo? ¿Llegamos a tener consulta nosotras? Perdón, porque... Ah, no, bueno, vos me guiaste de como qué productos me tenía que comprar Ah, como bien. para salir así de la situación de, no sé, de tener mucha picazón, tenía muchas infecciones urinarias, como o sea, encarar por lo menos estar saludable desde mi propio cuerpo. Genial, buenísimo. Bueno, espero que te haya sido de utilidad la información, así que bueno, Barbie, ya hay algunas cosas que quizás también ya sabes, pero digo, bueno, ahí traíamos el tema de la sequedad. La sequedad es un gran elemento que puede estar afectado. Sí, acá dicen sí, la sequedad. Bien, acá vamos a ver un poco, a partir de esto tiene que ver más con investigaciones que hay al respecto. Por eso, eh, también es importante tener en cuenta que, digo, la investigación te da en base a personas, pero no son todas las personas, ¿no? Porque después, algunas investigaciones que busqué, muchas veces también tiene que ver con lo contextual, dónde se realizan esas investigaciones, cuántas las personas se animan a hablar o no, pero un poco cuando se habla de cómo puede repercutir el Sjögren en la sexualidad, se ha encontrado que no se asocia tanto a la actividad de la enfermedad, cuánto hace que lo tengamos, o la calidad, en la calidad de la vida sexual, ¿no? Digo, no tiene que ver tanto con cuánto tiempo hace que lo tengamos o qué tan intenso puede llegar a ser, sino que más bien se fue investigando que muchas veces tiene que ver con mayores niveles de ansiedad. O sea, y esto es importante que lo traiga, sobre todo porque si bien está lo de la sequedad y lo vamos a abordar un montón, acá hay algo que está bajo nuestro control, que no es fácil, ¿no? Pero sí sabemos que cuánto puede llegar a repercutir en nuestra vida sexual, depende de los grados de ansiedad que estemos manejando, también hace que tengamos ahí una vía de por dónde podemos empezar a abordarlo. Ahora, respecto a la ansiedad se habla muchas veces de forma general y la realidad es que es probable que tengamos ansiedad ante determinadas situaciones, ¿no? Porque la situación de ansiedad nos pone en un lugar de alerta para responder a determinados estímulos. Eh, Muchas veces tenemos ansiedad ante algo nuevo, o también sentimos ansiedad, por ejemplo, en alguna actividad que nos va a exigir, no sé, por ejemplo, un nuevo trabajo, estoy en un estado de alerta. Ahora, ¿qué pasa cuando eso lo vinculamos a la sexualidad? Y vamos a ver que es muy común y que hay un montón de pensamientos que tenemos previos a un encuentro sexual que también terminan repercutiendo en la calidad de vida sexual, ¿no? Digo, porque si sería solo el tema de la sequedad, es como podemos recurrir a lubricantes, que vamos a ir profundizando, y ya. Pero ¿cuántas veces nos pasa que antes de llegar a esa ni siquiera aparece el deseo? Tendemos a pensar todas las cosas que van a pasar en ese encuentro, nos anticipamos, ¿no? Como, no, me va a doler, ¿no? Toda esta anticipación juega en detrimento de nuestro deseo, como, bueno, ni me dan ganas de arrancarlo. A ver, pensando así en términos generales, ¿qué tipo de pensamientos creen que pueden repercutir incluso a que pensemos la idea de tener un encuentro sexual? ¿Se les ocurren algunos? Esta es más difícil. Bien, bueno. Acá hay Rompo, alguien que ahí dice... dice Ujú. Bárbara. Barbie dice, a mí me juega en contra el cansancio. Bien, está buenísimo porque están leyendo los principales puntos que vamos a ir abordando hoy. El cansancio, y acá aparece otra cosa que es el miedo a cansarme. Como, y si arranco el encuentro sexual y a mitad ya no quiero más, es como, mejor ni lo empiezo, ¿no? Digo, empieza a haber esta idea de, ya estoy medio cansada, como, no, seguramente voy a estar ahí, voy a querer finalizarlo y no voy a saber cómo decir,
bueno, acá dice el sueño, y otro tema que empieza ahí es contar las horas, ¿no? ¿Quién no lo hizo de, uy, si tenemos encuentros sexuales voy a dormir 5 horas, ¿no? Como que empezamos a hacer la cuenta regresiva de cuánto tiempo nos está quitando de sueño. Bien. Lo que pasa ¿Por es que qué? aparece un punto importante acá que creo ¿Mm? que también es el tema de la fatiga, que la mayoría de Exacto. los pacientes tienen, ¿no? No digo que sea Ujú. todos los días porque es algo repentino, pero sí también afecta. Exacto, sí, y lo vamos a ir abordando, ¿no? Y además, qué importante es poder comunicarse con la pareja respecto a la fatiga, ¿no? Porque no es una cuestión de un cansancio como, bueno, haces un poco de esfuerzo y lo resolvés. No, digo, la fatiga está dentro de la sintomatología de Sjögren, y como es algo que no se ve, muchas veces tiende a, si no está bien comunicado en la pareja y hablado, tiende a pensarse que es una cuestión de voluntad. Es como, bueno, poner un poco de voluntad, y no se trata de voluntad, ¿no? Digo, incluso a veces en eso ayuda llevar información, o si se animan a ir a la consulta médica, digo, si es una pareja estable, ir a la consulta médica para que si a nosotros no nos entienden, poder conversar con el médico de que esto va más allá de que, no sé, haga algo más lento o que descanse un poco más, ¿no? Digo, la fatiga intercede en un montón de las actividades de la vida cotidiana, pero en la sexualidad también. Eh, Acá dice, por la resequedad de uno también causa incomodidad en la pareja. Claro, sí, porque además, o sea, si la fricción se produce en seco, también irrita al pene, ¿no? Digo, en ese sentido, como todo se vuelve también, por eso vamos a hablar mucho hoy de lubricantes, ¿no? O sea, y además también eh, si nosotros estamos sufriendo en esa situación o estamos ahí molestas y todo, también para nuestra pareja, incluso digo, más allá de lo físico, a nivel emocional, tampoco quiere que la pasemos mal, ¿no? Digo, tenemos encuentros sexuales para pasarla bien ambos o ambas, entonces es importante ahí que se vaya desplegando algunos recursos, estrategias, para que ambos la pasemos bien y no lo estemos haciendo por cumplir, ¿no? Digo, porque eso también en la pareja, termina repercutiendo también en las ganas de la otra persona, ¿no? Digo, el deseo termina no solamente siendo nuestro deseo el que se pone en juego, sino el deseo del otro de estar en un encuentro donde se nota que no estamos disfrutando. Bien, yendo nuevamente un poquito al tema de los pensamientos, algunos pensamientos vinculados a la sexualidad y que pueden justamente terminar afectando nuestras ganas de tener encuentros sexuales, o que si estamos ahí no estemos conectados con el momento, porque eso también nos sucede, ¿no? Digo, incluso a veces son obligaciones o preocupaciones por fuera del encuentro sexual, que estoy ahí y estoy pensando de, bueno, mañana voy a tener que ir a comprar tal cosa, o incluso digo respecto a la sequedad, ¿no? Como, uy, le voy a tener que preguntar al médico si puedo, y ahí ya nos desconectamos del encuentro. Pero además aparece el miedo, y sobre todo si alguna vez nos dolió, justamente por esta sequedad vaginal, miedo a que aparezca el dolor, ¿no? Entonces, de alguna forma, otro modo de desconectarnos del encuentro sexual, y vamos a ir viendo que justamente para muchas de las respuestas sexuales necesitamos relajarnos, que se active el sistema parasimpático en nuestro cerebro. Y todas estas sensaciones de ansiedad, de miedo, activan justamente el sistema simpático y nuestro cuerpo va a estar como más en predisposición de huir, ¿no? Salir corriendo de esa situación, que de relajarse para tener un encuentro sexual. Traigo a veces el ejemplo que es como muy exagerado, ¿no? Pero si nos está corriendo un tigre en una situación, es muy poco probable que nosotras lubriquemos o que una persona con pene vaya con el pene erecto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, cuando está en una situación de alerta y defenderse, la energía va a estar dirigida justamente a, no sé, por ejemplo, los miembros inferiores para salir corriendo, ni siquiera en el sistema digestivo. Por eso cuando estamos nerviosos y eso también nos cuesta mucho más digerir alimentos. Digo, porque de alguna forma, cuando estamos constantemente bajo una situación de tensión, nuestra energía se nos drena por otros lados. Y eso pasa muchas veces en la sexualidad. Si yo estoy sintiendo como, uy, esto me va a hacer doler, seguramente a la mitad del encuentro sexual no voy a querer seguir y se va a enojar, o mañana me va a poner mala cara, pero digo, un montón de cuestiones que vamos pensando durante el encuentro sexual, no estamos conectados y conectadas ahí con las sensaciones que vamos sintiendo, y de alguna forma ese encuentro
se vuelve muy poco disfrutable. Después también a veces entramos en piloto automático. Digo, hemos aprendido como cierto guión de que primero hay besos, después nos tocamos directamente genitales o nos practicamos sexo oral y después hay penetración, ¿no? Entonces vamos como en piloto automático siguiendo esos pasitos que creemos que hay que seguir. Aparece muchas veces el miedo a perder el control, ¿no? Para algunas personas en las cuales quizás aparece como cierto de, bueno, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? O de restringir quizás mis expresiones de placer. Un rol de observador. Y sobre todo esto muchas veces pasa respecto a nuestro propio y todo, ¿cómo me estará viendo el otro? Salimos de nuestro propio cuerpo para ponernos en el lugar de cómo nos están viendo, le estará gustando lo que estoy haciendo, y si no le gusta, ¿no? Porque después también está esta otra parte de pensar mucho en el placer del otro y desconectarnos de nuestro propio placer. La anticipación del futuro, mañana me va a doler, o esto si me va a generar algún tipo de infección, como hablábamos recién. La exigencia y conseguir el resultado están como muy vinculados, ¿no? Que era esto que decía como, bueno, tendemos a pensar que la sexualidad tiene una meta que es tener un orgasmo, que haya una eyaculación. Entonces, todos estos pensamientos son aspectos que tenemos que ir desarmando de la sexualidad, no es de un día para el otro, porque es un poco todo lo aprendido, pero sí que es importante que veamos que en esto sí podemos tener algún tipo de injerencia, ¿no? Digo, siempre nos vamos a lo orgánico, a lo genital, pero la sexualidad se siente con todo el cuerpo y el principal órgano sexual es el cerebro. Entonces, de ahí que sea tan importante que podamos abordar qué tipo de pensamientos estamos teniendo en el encuentro sexual, y ahí ayuda mucho todo lo que tiene que ver con hacer como algún ejercicio de volver a lo que nos devuelven los sentidos. Tratar de, si se me estoy yendo en pensamientos, focalizar en el sonido del roce de los cuerpos, en el sonido de la respiración de la persona con la cual estoy teniendo encuentros sexuales, en lo que estoy viendo, en lo que estoy oliendo, ¿no? Digo, la información recibida de los sentidos es una forma de desconectar del cerebro, porque nos pasa mucho, y a muchas, esto de irnos por pensamiento. Entonces, atendiendo acá al primer órgano sexual, que es el a otros también órganos sexuales, ¿no? Pero tenemos ese, también tenemos la piel, que muchas veces la descuidamos, ¿no? Digo, es el órgano más extenso del cuerpo, tenemos ahí mínimo 2 metros cuadrados de piel para estimular, y muchas veces nos vamos únicamente a los genitales. Bien, y ahí un poco esto que hemos llamado como ansiedad anticipatoria, ¿no? Que no esto significa, digo, muchas personas que sienten ansiedad durante el encuentro también lo sienten en otros aspectos de su vida, pero a veces sexual, porque nos llenaron de mandatos en torno a lo que hay que hacer. Aparecen otras cuestiones como el temor al fracaso. Y sobre todo, digo en esto cuando hablamos de sequedad vaginal, por ejemplo, es, y si no tengo ganas de tener penetración y la otra persona solamente quería esa práctica, o estamos pensando más en el placer del otro, ¿no? Como yo hoy no tengo ganas de encuentros sexuales, pero bueno, si mi pareja quiere, lo voy a hacer por el otro, generando mucha ansiedad. La autoobservación, ¿no? Vernos como desde afuera y decir como, bueno, va a pensar, por ejemplo, que no lo deseo más, ¿no? Nos miramos desde afuera, ¿qué va a pensar el otro? En vez de comunicarnos, preguntarle, porque quizás a veces puede ser que ambos estén bien con esa frecuencia, teniendo otro tipo de estimulaciones y no teniendo una estimulación genital. Sin embargo, tendemos a pensar que el otro no le es suficiente, que seguramente quiere algo más. Y cuando me llegan a mí en esas consultas este tipo de problemáticas, les pregunto, ¿lo hablaron? Porque a veces quizás nos estamos haciendo todo un tema de qué está viviendo nuestra pareja con eso, y quizás nada que ver, ¿no? Entonces, pero todo esto nos aleja de nuestro propio disfrute y la obligación ahí de resultados. Ahí tengo algo en el chat. Dice, qué buena idea lo que decís, llevar la atención a lo que sentimos, olemos, oímos. Sí, eso incluso se utiliza mucho para distintas disfunciones sexuales, que es una forma de, se ha llevado el mindfulness a la sexualidad, se llama mindful sex, que es cómo justamente poder conectar, porque vivimos todo el día muy desconectados y desconectadas de nuestro cuerpo. Entonces, pretendemos que estamos todo el día en una vorágine, llegar en ese momento y conectar con lo que está pasando en nuestro cuerpo. Es muy difícil, o sea que es un ejercicio que se aprende, y si les sirve,
también se puede empezar a practicar en solitario. Una gran forma de practicarlo es en la ducha, ¿no? Digo, es un momento para conectar con nuestro propio cuerpo, porque la sexualidad primero se vivencia con una misma, ¿no? O con uno mismo. Entonces, en el momento de la ducha, poder, ese momento, esos 5 minutos, conectar con lo que nos está pasando en el cuerpo. Cómo es la temperatura que sentimos que roza nuestra piel, cómo es el impacto de las gotas, cuáles son los aromas que estamos olfateando de los distintos productos que utilicemos. Cuando nos estamos pasando jabón, poder ir sintiendo la sensación que nos va dejando la espuma, vernos, ¿no? Digo, una forma de ir conectando con nuestro cuerpo, más allá de ese encuentro con el otro o la otra, tiene que ver con poder dedicarnos tiempo a nuestro propio cuerpo. Puede ser a masturbarnos, sí, que también es otro tema remil tabú de hablar en los talleres, pero también puede ser en esas pequeñas cosas, ¿no? Digo, incluso ahora mismo, poder conectar si están teniendo sed y lo están posponiendo, cómo están sentados, ¿no? Digo, como llevar el registro a lo corporal es el primer paso para conectar con nuestra sexualidad de otro lugar, porque también ahí vamos a ir pudiendo detectar después en el encuentro sexual qué estoy necesitando y no me lo estoy dando. ¿Cuántas veces adoptamos posturas que nos están generando algún tipo de malestar o dolor y seguimos porque en el altruismo excesivo queremos, si el otro está pasando bien, nos quedamos, y la realidad es que gran parte de empezar a disfrutar con la sexualidad tiene que ver con conectar con nuestro propio cuerpo. Y ahí también Cintia dice qué importante es el diálogo. Sí, 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 es otro elemento ahí súper importante. Sobre todo esto, para no entrar ahí en una rumiación de cosas que pueden estar pasando en la pareja si no tenemos encuentros sexuales o si los tenemos de determinada forma, y que en realidad quizá nuestra pareja también lo está haciendo y estamos todos siguiendo mandatos, y cuando seguimos un mandato también es muy poco probable que estemos conectando con nuestro propio disfrute y placer. Ahora bien, este primer punto que traigo, que es trabajar este órgano sexual que es el cerebro, es importante que no se vayan de acá con, bueno, entonces tengo que combatir la ansiedad, ¿no? Porque digo, sí, es muy poco probable que podamos resolver la ansiedad con más ansiedad, ¿no? Digo, no es la idea que se vayan de acá y a los 2 minutos de que termine el taller, empezar a ver en YouTube videos de relajación, digo, como, tomémoslo con calma también. No es algo que tengamos que resolver hoy, sino empezar a pensar, ¿con qué me conecto en el encuentro sexual? También para ver con qué estamos conectando nos ayuda a pensar a veces, ver esto de, ¿qué recuerdo de mi último encuentro sexual? ¿Estaba presente o no recuerdo nada? ¿No? Como pensar en qué recordamos de nuestro último encuentro nos ayuda a visualizar dónde teníamos la mente. Y a partir de eso poder preguntarnos qué quisiera recordar de mis próximos encuentros sexuales, ¿no? Para trabajar esta idea de estar presente en el encuentro. Y bueno, y también esto de, como recién planteaban, ¿no? Que está bueno lo de conectar con los sentidos. También podemos modular algunos aspectos para que la mente sexual sea más favorable. Hoy vamos a hablar también de lo que es la planificación de esos encuentros, la importancia de si yo me doy cuenta que me cuesta mucho desconectar con otras cuestiones de la casa, como pensar, bueno, poder ambientar el lugar, porque eso ayuda a que pongamos ahí un poco la mente en estado erótico de anticiparnos, ¿no? Digo, para muchas personas es fundamental que por lo menos no haya una pila de ropa al lado de la cama, porque está pensando como, y yo estoy acá teniendo encuentros sexuales cuando tengo que planchar todo eso, ¿no? Digo, como para algunas personas esa preparación tendrá que ver con preparar el espacio de que esté un poco ordenado, para otra, poner algo de música por si hay alguien en otro espacio de la casa que pudiera estar escuchando, entonces, lo que fuera, ¿no? Pero digo, hay que ver qué es lo que nos preocupa para poder atender a eso. Fíjense que va mucho más de lo genital el poder conectar con la sexualidad. Ahora bien, si hay alguna pregunta, pueden ir preguntando, y si no podemos, como recién mencionaba Cintia, dejarlo para el final. Hay otras cuestiones que terminan repercutiendo, que son muchos mandatos. Uno tiene que ver con la exigencia de rendimiento, ¿no? Digo, creemos que para tener encuentros sexuales tenemos que tener determinada energía, porque nos han vinculado las prácticas sexuales a prácticas cuasi deportivas, ¿no? Digo, si vemos y si recordamos alguna escena sexual que hayamos visto, ya sea en una película pornográfica como en la novela de las 2 de la tarde, esos encuentros sexuales son siempre muy exigentes. La mayoría de las personas puede tener encuentros sexuales parados, y todo eso va introduciéndose en nuestro imaginario. Y esto lo traigo porque cuando hay fatiga,
eso repercute en cómo pensamos la sexualidad, porque pensamos la sexualidad como algo que hay que estar agitados, que hay que cambiar de posiciones todo el tiempo, digo, y de alguna forma todo eso hace que repercuta en la sexual porque creemos que no tenemos energía para eso. Y la realidad es que hay un montón de otras formas de tener encuentros sexuales sacándola de esa mirada deportiva, ¿no? Donde tenemos que demostrar resultados, donde tenemos que demostrar determinada agilidad. O sea, es muy raro que cómo fuimos introduciéndonos en todas estas ideas sin darnos cuenta, porque es esto, es constante, es en videos de música, es en novelas de la tarde, siempre traigo la imagen de Pablo Echarri y Nancy Duplá, ¿no? Porque si vemos, imaginamos esa sexualidad, es como, qué lejos está de lo que hoy tenemos energía para hacer, ¿no? Y además esa espontaneidad, que es otro, ¿no? Otro de los mandatos que tenemos, y que muchas veces cuando traigo el tema de la planificación, dice, bueno, pero no tiene sentido si lo planificamos. ¿Qué nos hace pensar que lo espontáneo vale más? O también otra cuestión que muchas veces me dicen es, bueno, pero al principio ni teníamos que planificarlo y se daba. Bueno, no podemos esperar tener el mismo deseo al principio, que es algo nuevo, pero además veamos cuánto sí lo planificábamos, porque imaginémonos primeras citas o primeros encuentros sexuales con esta persona. Nos preparábamos un montón, quizás elegíamos qué nos poníamos, nos perfumábamos, entonces todo eso es una preparación que quizás no lo tomábamos como tal, pero siempre la sexualidad implica planificación. Y la planificación se vuelve mucho más importante si hay hijos, sí, y también si, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, tener lubricantes a mano para no estar ahí sufriendo la sequedad. Sí, tengo que pensar qué tan hidratado estuve ese día justamente para la sequedad bucal. Sí, tengo que ver en qué momento del día lo hago por mi fatiga. Entonces, empecemos a amigarnos con la planificación y no tiene que ver con algo en particular que les pase a las personas con Sjögren, ¿no? Digo, no es algo que es como, bueno, yo en particular tengo que planificar la sexualidad y eso es lo que me toca, sino que en general la planificación es muy importante porque tenemos todas las actividades de nuestra vida planificada. Y si no disponemos tiempo para el encuentro sexual, ¿qué hacemos? Le terminamos restando de tiempo a nuestro sueño. Y es ahí donde empieza esta cuenta regresiva de, bueno, entonces, si ahora tenemos encuentros sexuales, voy a dormir 4 horas. Entonces, hacerle lugar a nuestra agenda a la sexualidad, poder conversar con nuestras parejas en qué momento disponemos de más energía, poder desarmar estas cuestiones de que los encuentros sexuales se tienen a la noche, ¿no? Digo, como arrastrando el cansancio. Esto también se puede dialogar. Entonces, es importante que contemos con la privacidad para hacerlo, que tengamos tiempo, y también que en esa comunicación con la pareja podamos hablar del qué vamos a poder hacer, ¿no? Digo, como pensar, podemos tener una práctica o puede que quizás tenga ganas de estimular a la otra persona, ya sea manual, oralmente, y yo no tenga ganas. Y ahí eso es un encuentro sexual, no es que es algo que quedó a la mitad. Respecto a la sexualidad, ¿no? De que cómo se tiene que dar. O puedo haber empezado y decir, bueno, por mí está bien hasta acá, o yo como lo disfruté, pero por mí está bien, ¿no? Como saber que podemos finalizar el encuentro sexual en distintos momentos. Porque si nosotros no tenemos un lugar a donde llegar, probablemente tengamos más ganas de iniciarlo. Si estamos pensando que esto va a implicar más o menos una práctica de media hora, dándonos besos, acariciándonos, ya me quita quizás las ganas, o por lo menos ni lo empiezo, porque no sé hasta dónde voy a tener ganas. Si yo sé que lo que tenemos que disfrutar en la sexualidad es el proceso, es el camino, y no estar únicamente pensando en la meta, probablemente también hasta nos demos más besos, nos acariciemos más, porque cuántas veces restringimos la cantidad de caricias con nuestras parejas porque no, voy a calentar la pava y después no voy a tomar el mate, ¿no? Y la realidad es que las caricias en sí mismas también es una forma de encontrarnos sexualmente con nuestras parejas, y no significa más que eso, ¿no? Digo, si nosotros podemos comunicarnos, no vamos a estar pensando en qué va a entender el otro, porque se lo voy a comunicar. Cuanto más necesito interpretar la conducta de mi compañero o mi compañera sexual, es porque menos comunicación hay. Entonces, el besarse más,
también conecta un montón. Recordemos que una de las dimensiones de la sexualidad tenía que ver con la comunicación y el conectar, y muchas veces dejamos de besarnos y solamente nos besamos cuando es un medio para un fin, ¿no? Bueno, nos besamos así un poco más apasionadamente si es que vamos a tener un encuentro sexual. Y después quizás tendría más ganas de besar, pero no lo hago para que no lo interprete como, porque va a querer arrancar y yo no voy a querer. Entonces, fíjense cómo traía Cintia esto de que la comunicación es sumamente importante. Si no hay comunicación, ¿cuántas cosas se pierden en el camino? Acá Olvis dice, ¿es tan real lo que decís? Sí, porque son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Como, bueno, ni lo toco, no vaya a ser, o ni la toco, no vaya a ser que vaya a pensar que hoy estoy para eso y realmente no lo estoy. A su vez, digo, cuando nos corremos, yo siempre traigo esto de el guión lineal que tenemos de la sexualidad, si seguimos ese guión es cuanto más nos chocamos contra nuestros condicionantes físicos. Si no tenemos un lugar específico a donde ir, nuestro cuerpo va a hacer lo que se sienta cómodo de hacer. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que nuestro cuerpo necesita, quiere ese día, desea ese día, se siente cómodo de hacer? Conectando con nuestras propias sensaciones. O sea, no conectando con el guión sexual de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, sino con lo que yo quiero y deseo en ese momento. Bien, hoy trajeron dos temas respecto a cómo el Sjögren afecta a la sexualidad, ¿no? Uno dijeron fatiga y el otro dijeron sequedad vaginal. Ahora, no mencionaron la sequedad bucal. Y si bien probablemente muchas de ustedes lo estén, digo mucho porque no sé, a ver con las personas que se sumaron. Ah, bueno, ahí también se sumó Víctor. Ahí estamos, estoy viendo, digo, muchas y muchos, perdón, de ustedes hablaron de la sequedad vaginal y fatiga, pero no de la sequedad bucal y probablemente tengan sequedad bucal. Pero en esto de que tendemos a pensar la sexualidad como genital, nos olvidamos de ese aspecto. ¿En qué creen que la sequedad bucal puede repercutir en la sexualidad? Pueden escribirlo por chat o por micrófono también. Acá dicen sí, tenés razón, sí afecta. Bien. ¿Alguien sabe o puede decir en cómo creen que afecta la sequedad bucal en la sexualidad? Acá dicen los besos. Sí, sí, muy bien. Bien. ¿Alguien tiene algo más de cómo cree que puede afectar en la sexualidad? Sexo oral también. Exacto. Bien, sí, sexo oral ahí aparece dos veces. Mm, bien, muy bien. Exacto, en los besos. En los besos y en el sexo oral. Ahora, ¿qué podemos ir haciendo, ¿no? Para mejorar o que eso no sea un impedimento. Es importante esto, ¿no? De la hidratación. ¿Y cuánto tenemos en ese guión de sexualidad como que cualquier cosa interrumpe, ¿no? No podemos parar a descansar, no podemos parar a tomar agua. ¿Quién dijo, no? ¿Quién dijo que eh, tomar agua durante el encuentro sexual deserotiza, ¿no? ¿Cuántas cosas que tenemos incorporadas dentro de esos guiones que no nos podemos replantear? Podemos parar las veces que sea necesario y eso forma parte del encuentro sexual, porque qué importante es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al otro, ¿no? Entonces, sí es importante que esa cantidad de agua sea como en pequeños sorbos, ¿no? Digo, no alcanza con, bueno, me tomo una botellita de 500 antes del encuentro sexual y con eso tiro todo el encuentro sexual o todo el tiempo que me esté besando, no sirve de esa forma, sino estar en la escucha de nuestro cuerpo para cada un ratito tomar un pequeño sorbo. También sale la importancia de mantener la hidratación de los labios, sobre todo también cuando hay algo asociado, ¿no? Patologías asociadas, como esclerodermia y todo, que también puede repercutir en todo lo que tiene que ver con la hidratación. Hoy hablábamos también con Cintia respecto a estos sprays bucales que ayudan justamente a la segregación de saliva, pero también, bueno, esto de chicles, caramelos sin azúcar, ¿no? Poder tener cerca, y que sea casi como nuestros juguetes sexuales, ¿no? Digo, tener en la mesita de luz preparados ahí algunos chicles, caramelos, entonces, escuchar,
no darnos cuenta una vez que terminamos el encuentro que ya sentimos una sequedad que empieza a ser medio desesperante de, ay, me siento seco, sino poder detectar antes. Y para eso es esto que estábamos hablando de hacer estos ejercicios en la ducha, ¿no? De empezar a conectar con nuestras sensaciones corporales para poder usar el chicle o el caramelo cuando me empiezo a sentir un poco incómodo. Ahora, más allá de los sprays, los chicles, los caramelos, también empezar a explorar nuevas sensaciones corporales, ¿no? Digo, esto de que se besa con la lengua, que se besa, digo, son todas cuestiones que hemos armado y que también podemos ir viendo de acuerdo a qué nuestro cuerpo se va sintiendo cómodo de hacer para ir viendo de qué modos besamos. No es lo mismo también, quizás, esto, ¿no? Lo que implica nuestra saliva, besar distintas partes del cuerpo, a rozar con los labios, ¿no? Digo, ir cambiando los distintos tipos de estimulaciones que hacemos de acuerdo a nuestro propio placer, porque en esto no es que hacia el otro, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de sexo oral, sino que también las prácticas sexuales las tenemos que hacer porque nos generen placer a nosotros y nosotras, ¿no? Digo, como, no es esto en esto del altruismo, ver qué tipo de prácticas a mí me genera placer hacer, ¿no? No solamente el placer lo sentimos cuando nos hacen determinadas prácticas, sino en el hacer. Entonces, si a mí alguna práctica me está generando incomodidad, esta práctica puedo dejar de hacerla, puedo ver cómo la puedo hacer para que me resulte cómoda y me resulte disfrutable, ¿no? Necesitamos ir escuchándonos ahí, qué cosas nos conectan y nos desconectan de nuestro propio erotismo, ¿no? Entonces, si a mí la práctica de besar todo el cuerpo me está generando como más sequedad, siento todo esto seco, pensar como, bueno, puedo acariciar con los labios, ¿no? Como ir viendo qué nuestro cuerpo nos va permitiendo hacer y tener estos elementos ahí como nuestros juguetes sexuales, ¿no? Digo, tener siempre caramelos, chicles en la mesita de luz ayuda a que si en algún momento necesito algo, tengo al alcance de la mano para justamente estimular ahí el desarrollo de saliva. Bien, ahora otro tema que se suele hablar en torno a la sexualidad en personas con Sjögren es la dispareunia. ¿Alguno sabe de qué se trata? ¿Qué significa dispareunia? Pueden no saberlo, yo hace unos años no lo sabía. No, no sé qué es. Bien, acá no saben, no. Bien, dispareunia, le digo porque probablemente quizás lo vean en algún lugar, tiene que ver con la forma técnica de llamar al dolor, ¿no? Digo, en sexología cuando se habla de dispareunia se habla de dolor en la penetración. Ahora, van a encontrar en un montón de lugares que hablan de dolor en los encuentros sexuales. Y fíjense cómo se acota otra vez todo el encuentro sexual a la penetración. Podemos tener un encuentro sexual sin que haya penetración y es un encuentro sexual. Entonces, la dispareunia no es el dolor en los encuentros sexuales, sino el dolor en la penetración vaginal. ¿Por qué se produce la dispareunia en las personas con Sjögren? Digo, ¿por qué aparece a veces el dolor al momento de la penetración? Puede deberse en parte a la disminución del moco cervical y también de la vaginitis atrófica, que es justamente la afectación en la cual los tejidos que revisten el interior de la vagina se adelgazan, se secan, se inflaman, y todo eso va ocasionando la sequedad vaginal. A su vez, digo, como sabemos, ahí nuestro propio cuerpo está atacando justamente las glándulas que generan los distintos tipos de lubricaciones, ¿no? Entonces, en parte puede deberse a esta disminución del moco cervical, la vaginitis atrófica, y bueno, la sequedad en sí misma, todo eso repercute en que quizás las penetraciones puedan ser dolorosas. En distintos estudios que se han realizado se ha demostrado que el 40% de pacientes premenopáusicas con Sjögren manifestaban dispareunia. Fíjense qué grande el porcentaje, ¿no? De 10, 4 van a estar sintiendo dolor, y se habla de premenopáusicas porque en la menopausia ahora vamos a ir viendo que también por otros procesos se afecta la lubricación. Entonces, ahí el porcentaje se incrementa mucho más. Pero en general hay un 40% de personas con Sjögren que manifiestan dispareunia en relación a un 3% en control de personas que no tienen Sjögren, ¿no? Digo, o sea, fíjense que es mucho más elevado, por eso es tan importante que lo podamos conversar,
porque no tenemos que naturalizar los encuentros con dolor. Y tendemos a pensar como, bueno, me lo aguanto. Cuando aparece la palabra aguantar, yo digo, ahí ya estamos ante algún tema que tenemos que resolver, porque digo, la sexualidad no debería haber nada que aguantemos. Si estamos teniendo una práctica para disfrutar, cuando aparece algo del aguantar, nos desconecta totalmente del placer. Ahora bien, esto que yo les traía, ¿no? De que en los encuentros sexuales muchas veces tenemos en la cabeza que tiene que haber penetración, y si no hay penetración no es encuentro, también repercute mucho en nuestra dispareunia. Por voy a tener ganas de compartir con esa otra persona, voy a tener ganas de estimularla, que me estimulen, pero quizás no tengo ganas de penetración todas las veces. Sin embargo, desde este coitocentrismo, que es como quizás la mirada que tenemos de la sexualidad vinculada al coito, que tiene que ver mucho con haber aprendido la dimensión reproductiva de la sexualidad, consideramos que es lo más importante. Entonces, si no vamos a tener penetración, directamente no lo empezamos, o toda otra práctica que nos genera placer lo consideramos como juego previo, ¿no? Con esto estoy hablando de las masturbaciones cruzadas, tocarnos mutuamente, recorrernos distintas partes del cuerpo, masajearnos con aceite, practicarnos sexo oral, digo, un montón de otras prácticas que también nos resultan placenteras, las consideramos como que es parte de la previa, pero que si no está lo otro, como lo otro vendría a ser la frutillita del postre. Todo esto va repercutiendo en mandatos, exigencias que nos vamos poniendo, donde, más allá de que sí, vamos a hablar de los lubricantes y todo, pensar que en todos los encuentros sexuales tiene que haber penetración repercute negativamente en nuestra sexualidad, además, sin tener en cuenta en cuánto suma la cuota de monotonía, ¿no? Porque si siempre hacemos lo mismo, estoy 10 años con la persona y yo ya sé que después de esto hace esto, después hace esto, y nos puede encantar comer milanesas con papas fritas, pero si todos los días comemos milanesas con papas fritas, después tampoco vamos a querer comerlo. Entonces digo, ni lo más rico, si es repetitivo, nos genera placer. Y a su vez, todo esto se asocia también a otro mandato de que se tienen que dar determinadas respuestas fisiológicas y que tienen que llegar en la penetración, ¿no? Entonces, si hay eyaculación, tiene que ser dentro de la vagina. El orgasmo lo quiero tener en la penetración y no me sirve si lo tengo en el sexo oral, ¿no? Entonces, tenemos ese guión tan acotado y hace que en el momento estemos esperando esa respuesta. Y si no se da esa respuesta, sentimos que el encuentro no lo disfrutamos, ¿no? Y la realidad es que podemos haber disfrutado todo el encuentro sin tener un orgasmo, podemos disfrutar todo el encuentro sin que haya eyaculación. Entonces, todo esto va repercutiendo en nuestro concepto de la sexualidad. Ahora bien, ¿qué hacemos con respecto a la penetración y esas penetraciones que nos generan dolor? Tenemos dos formas de abordarlo. Uno, que es como con lo del momento, ¿no? Digo, los lubricantes no tienen efecto a largo plazo. Los lubricantes son para esa instancia y la realidad es que nunca sobra lubricante. O sea, no tenemos que pensar como, bueno, hoy necesito... El lubricante siempre hace mucho más placentera la penetración para ambas personas. Y además nos ayuda justamente a reducir también un montón de infecciones, porque imagínense que cuando hay un roce muy en seco, después eso puede promover infecciones. Entonces, los lubricantes forman parte de la salud. De hecho, no sé si alguno estuvo al tanto, pero hace un tiempo surgió ahí todo como una campaña política en contra de los lubricantes, como desde... decían desde el gobierno están promoviendo el sexo anal, porque, o lo que se gasta en lubricantes. Fue toda una campaña muy también prejuiciosa de la sexualidad, porque el lubricante es un elemento de salud. Digo, ayuda también incluso a reducir las probabilidades de infección de transmisión sexual, porque también, digo, imagínense si hay un preservativo de por medio y si hay sequedad, también hay más posibilidades de que ese preservativo se pueda llegar a romper. O sea que la realidad es que tendemos a pensar la sexualidad como algo de libertinaje, placer, y no como un elemento de salud, y los lubricantes forman parte de nuestra salud sexual. Y esto también lo traigo porque muchas veces también aparece vergüenza al momento de comprarlo. Y la realidad es que si lo pensamos como un elemento de salud, como, no sé, no tenemos vergüenza de ir a comprar lágrimas para los ojos. Sin embargo, para ir a comprar un lubricante parece que estamos ahí como practicando algo. Porque no tendemos a pensar la sexualidad como parte de nuestra salud en general.
Ahora, hay distintos tipos. Lo bueno, porque para que no se hagan demasiado lío, en la mayoría de las farmacias y de todos lados venden de base acuosa, que son los que más recomiendo, porque no tienen ningún tipo de modificación en nuestro pH, además no rompen el preservativo, no se acumulan en la piel, así que lo que recomiendo siempre son de base acuosa. A veces dice a base de agua o a veces dice compatible con preservativo. Cuando dice compatible con preservativo, ese funciona perfecto, ¿sí? Porque siempre cuando son compatibles son de base acuosa. Entonces, lubricantes, si bien hay 3 tipos, de base de aceite, de silicona o de agua, los que les voy a recomendar, sobre todo porque en toda la información que hay sobre Sjögren y sexualidad, siempre se recomienda base acuosa. Entonces, digo, ahí como lo repito muchas veces para que quede bien grabado. ¿Por qué no los de base aceitosa? Además de porque justamente si se está utilizando preservativo, puede incrementar la porosidad del preservativo y entonces no termina protegiendo. Tanto el aceite como... Y es importante también usar cosas que sean de uso genital. No podemos utilizar otras cosas. No se puede utilizar aceite de bebé, no se puede utilizar vaselina, que fue muy común en la sexualidad, ¿no? Por cómo también va produciendo la maceración del revestimiento vaginal, que ahora en la próxima diapositiva explico un poquito más eso. Pero yo me encuentro constantemente, ¿no? Con cremas humectantes de cuerpo, con vaselina, con crema enjuague, que se utilizan como lubricantes. No, se tiene que usar lubricantes específicos, si no después pueden proliferar un montón de infecciones vaginales. Así que súper importante como empezar a romper ese tabú para poder ir a comprarlos, porque nos estamos afectando nuestra propia genitalidad, nuestro propio cuerpo, si lo hacemos con cualquier otro elemento para no preguntar. Y también tenemos la opción, hoy mucho más, si nos da mucha vergüenza, de comprarlo por Mercado Libre, ¿no? Digo, puedo comprarlo, me traen a mi casa, y si tengo mucha vergüenza ir a la farmacia, tengo esas opciones. Se puede comprar en farmacias que tengan así, se pueden comprar por Mercado Libre en general, se pueden comprar en sex shop, así que ahí tenemos un montón de información respecto a lubricantes. Ahora, más allá de lubricantes, también tenemos humectantes. Que los humectantes, además de tener un efecto momentáneo, o sea, lo podemos usar durante el encuentro sexual, también lo puedo utilizar como tratamiento. Lo puedo usar quizás 2 veces al día, 3 veces al día, así como nos humectamos la cara, pensar que nuestra vagina también requiere humectación. Y en ese sentido, no hace mucho que hay en el país que tienen estos elementos que también son recomendados, ácido hialurónico, aloe vera, ácido láctico. Hoy por hoy, que tengan estos, que no sean a base de hormonas, están estos dos, ¿no? Viasec y Femigel, son los dos que están disponibles hoy, por lo menos en el mercado. Sí es importante en esto que hagan una consulta con sus médicos si pueden utilizarlos, ¿no? Con ginecólogos, ginecólogas, sobre todo por cómo puede llegar a impactar. En muchas personas la primera vez que lo utilizan les genera cierto ardor. Justamente tiene que ver con el ácido hialurónico y por qué había irritación de las paredes vaginales. Cuando no hay ardor es porque no había irritación. Si hay ardor, pero dentro de las especificaciones siempre dicen que es parte del proceso. Sin embargo, por todo esto es importante, digo, acá sí, no como los lubricantes base acuosa que lo pueden consultar, pueden empezar a utilizarlo mañana si quieren. Los humectantes sí recomiendo que puedan consultar con los profesionales de la salud que estén a cargo de su tratamiento, si no habría problema que los utilicen. Pero lo bueno de los humectantes es que además de usarlo en el momento, tienen efectos a largo plazo. Entonces, esa vaginitis que hablábamos anteriormente se va reduciendo también. Acá es interesante la diferencia entre lubricante y humectante, ¿sí? Porque muchas veces lo tomamos como igual, y es eso, ¿no? Digo, lubricante sirve solamente para el momento, humectante forma parte también de un tratamiento, que incluso puedo usarlo aun cuando no esté teniendo encuentros sexuales en este momento para cuidar la salud de mi vagina, ¿no? Digo, puedo usarlo para tocarme, puedo usarlo incluso... Muchas veces se habla también, ¿no? De no solamente como, bueno, lo paso así, sino como poder masajear la zona. Y se puede utilizar quizás eso a diario, independientemente que tenga encuentros sexuales o no, justamente para que las paredes de la vagina no estén tan resecas y se irriten tan fácil.
Bien, ahora recién justo les hablaba de la maceración, ¿no? Y lo vuelvo a traer porque la vaselina es un elemento que históricamente se ha utilizado mucho en la sexualidad, o también ahora hay como mucha proliferación de productos más naturales, a base de ¿y por qué sería importante no utilizarlo en la zona vaginal? Porque, digo, se va produciendo esa acumulación excesiva en la piel de líquidos, ¿no? Y que de alguna forma después termina produciendo el efecto contrario, ¿no? El efecto contrario, como eh, emblandeciendo mucho esa zona, que si bien a veces no va a producir directamente una rotura en la piel, sí generan mayor riesgo de sobreinfección, porque se van perdiendo un montón de funciones de barrera y de defensas epidérmicas, ¿sí? Entonces, súper clave no recurrir a esos elementos y ir a los productos que la ANMAT aprobó específicamente para estimular, lubricación genital. Ahora, recuerdan que dentro de las investigaciones que traía, hablaba de y diferenciaba si eran premenopáusicas o posmenopáusicas, porque además, y esto probablemente muchas de las personas que lo estén vivenciando ya también lo deben saber, porque eso es lo que transmiten ginecólogos y ginecólogas, en la menopausia también se suele producir una sequedad vaginal adicional que está vinculada justamente con la disminución de los niveles de estrógenos. Entonces, ahí se suelen utilizar cremas con estrógenos y son cremas locales, tratamientos locales, pero esto también, no recomiendo ir uno a consultar y preguntar en la farmacia y solicitarlo, sino que sea luego de la consulta con su ginecólogo o ginecóloga. Porque ahí se empieza a sumar un poco la dificultad del Sjögren con la dificultad de la menopausia respecto a esa lubricación. Entonces, incluso se pueden utilizar en simultáneo. No es que si yo utilizo algún tipo de crema con estrógeno tengo que dejar de usar lubricante. Pero sí, esto es súper importante la consulta con sus profesionales de la salud. Acá Claudia pregunta, el ginecólogo como tratamiento independiente de los encuentros sexuales me indicó gel vaginal, estriol. ¿A esto te refieres? Exacto, sí, eso mismo. Por eso digo, es independiente del encuentro sexual, así como hablaba del humectante. El lubricante es para el encuentro sexual. El humectante o este tipo estriol se pueden utilizar independientemente de que vayamos a tener una penetración o no, sino justamente para ir recuperando la elasticidad de la vagina. Bien. Ahora, un poco también estuve investigando respecto a qué pasaba con las personas con pene, si había algún tema, por ejemplo, no sé, digo, a nivel genital, ¿no? De erección, de eyaculación, de orgasmo, y la realidad es que justamente por, o sea, al ser un varón cada 10 mujeres, hay muy poca investigación respecto al Sjögren y sexualidad, pero no se han comunicado quizás que haya un problema directo, algo a nivel genital por el Sjögren, pero más o menos en un 50% de las personas suelen tener enfermedades reumáticas inflamatorias asociadas, y ahí sí hay mucha más investigación, por eso hoy también lo traigo. Dentro de las enfermedades reumáticas inflamatorias habitualmente asociadas a Sjögren, se habla, bueno, de artritis reumatoidea, de esclerodermia, de lupus. Y tanto en esclerodermia como en artritis reumatoidea se habla de que hay dificultades en erección. Sobre todo en la artritis reumatoidea, que ya es una enfermedad crónica, pero que no es poco frecuente y hay muchas más investigaciones, lo que se ha evaluado es que aproximadamente un 43% de las personas con pene, después de los 3 años de tener el diagnóstico, puede llegar a tener alguna dificultad en la erección. Respecto a esto también, ¿no? Digo, es importante no recurrir a la automedicación. Por eso es muy importante consultarlo y animarse a hablarlo con los profesionales de la salud, porque hay tratamientos medicamentosos al respecto, y también vuelvo a traer nuevamente el tema de la ansiedad, porque yo puede que tenga alguna dificultad en la erección en un encuentro, y después es muchas veces la propia ansiedad anticipatoria que o lo produce nuevamente o lo intensifica. Intensifica mis dificultades en la erección porque yo ya estoy pensando que, y si se me baja, y a su vez con esta idea de que con el pene no erecto no se puede hacer nada, todo eso va generando mayor ansiedad, preocupación, y le ponemos demasiado peso en el pene. Entonces todo eso, de alguna forma, intensifica cualquier dificultad eréctil que podría llegar a haber. No sucede en todas las personas.
Como digo, no hay investigaciones respecto al Sjögren específicamente, pero sí en las patologías asociadas. A su vez, digo, también en las personas con vulva que tienen artritis reumatoidea también se han manifestado dificultades en el orgasmo, no así en las personas que únicamente tienen Sjögren, que ahora lo voy a detallar, pero sí, si hay artritis reumatoidea puede haber una mayor dificultad en la capacidad orgásmica. Respecto a la esclerodermia, estoy escuchando ahí, está chiflando. En la esclerodermia puede aparecer también como dificultades. Recuerden que las dificultades no son solamente a nivel genital. Dolor muscular y articular, lo cual puede dificultar algunas posiciones, puede repercutir en el deseo también. Y en el caso de lupus también aparecen dolores en las articulaciones, úlceras en la boca y dolor de cabeza repercute en nuestro deseo, ¿no? Porque la realidad es que quizás con dolor de cabeza directamente no nos dan ganas de empezar el encuentro sexual. A su vez, en el caso de tener lupus también hay que prestar mayor atención a la posibilidad de candidiasis, que suele ser ahí como un poco más frecuente. Entonces, control ginecológico anual y ir chequeando esto, ¿no? De la lubricación, porque la lubricación también ayuda justamente a que no haya irritación excesiva en la zona vaginal. Ahora bien, otros temas que hoy trajeron tienen que ver tanto con la fatiga como con el dolor. ¿Qué podemos hacer respecto a la fatiga, ¿no? Cuando la fatiga es un obstáculo en nuestros encuentros sexuales. Por un lado, la planificación. Esto de poder ver qué momentos del día estoy más descansado, descansada, poder organizar y tratar de tener en cuenta un descanso antes y un después, ¿no? Digo, decir como, bueno, no sé, yo sé que los domingos a la mañana después me puedo quedar un rato más en la cama, como tener en cuenta esos aspectos, desarmar que sea la noche, darnos el conversar con nuestra pareja la posibilidad de finalizar el encuentro sexual en cualquier momento, como no tiene que haber un inicio o un final preestablecido, sino que puedo finalizarlo en cualquier momento, darse estimulación alternada, ¿no? Digo, a veces nos están tocando, nos están practicando sexo oral y tenemos esas ganas de también estar tocando a otra persona, todo eso va generando una fatiga excesiva, nos desconectamos de nuestro propio placer, podemos por un momento relajarnos y dedicarnos solamente a gozar y después que goce la otra persona, ¿no? Digo, la estimulación alternada reduce mucho la fatiga en los encuentros sexuales. Realizar respiraciones diafragmáticas, que si me pongo con eso quizás lo voy a tener hasta mañana, así que lo pueden googlear y hay como distintos ejercicios como que pueden realizar, pero la respiración diafragmática retrasa mucho la fatiga, no solo para el encuentro sexual, sino para distintos ejercicios, para el trabajo, así que recomiendo mucho empezar a entrenarla. Y respecto a los dolores, es importante evitar las temperaturas frías, entonces parte de esa planificación y acomodación del ambiente tiene que ver con ver qué temperaturas hay en el espacio que voy a tener encuentro sexual. La utilización de almohadas y almohadones ayudan a que nuestras articulaciones no tengan que estar soportando todo nuestro peso, sino poder hacer uso de eso como de alguna forma sostén. Eso retrasa la fatiga, baja un montón cualquier tipo de disminución cualquier dolor articular que pudiéramos llegar a tener. Y esto sobre todo lo digo para quien tiene algún tipo de patología asociada, ¿no? Digo, también la importancia de los juguetes sexuales, porque no tengo que estar quizás moviendo las manos de alguna forma que esté repercutiendo en alguna articulación de la muñeca. Los juguetes sexuales también ayudan a tener una estimulación como más sensible, sin yo tener que hacer determinados movimientos que quizás me esté generando algún tipo de dolor. Digo, no es menos íntimo el encuentro si incluimos un juguete, ¿no? Digo, también en eso también a veces traemos un montón de tabúes va a pensar que no me resulta suficientemente placentero y por eso propongo un juguete. No competimos con un juguete, y si estamos en una situación de que nos sentimos en competencia, replanteémonos cómo estamos encarando el encuentro de que una cosa plástica pueda reemplazarnos en la sexualidad, ¿no? Digo, como de alguna forma, cómo estamos pensando esos encuentros. Poder evaluar todo nuestro mapa erótico, recorrer otras partes del cuerpo, estimularnos un montón de zonas sensibles que tenemos y que no tiene que ver únicamente con los genitales, ¿no? Digo, cuellos, orejas, parte interna de los codos, detrás de las rodillas, los pies, digo, nuestra sexualidad, fíjense cómo
deja de lado un montón de partes del cuerpo que tienen mucho poder sensitivo. Importante tanto la comunicación, si tenemos dolores con nuestra pareja, decir así sí, así no, hoy sí, hoy no, porque hay momentos donde tenemos algún tipo de dolor que otros días no los tenemos, entonces la comunicación con nuestra pareja va a tener que ser ahí in situ, en el momento. También hablar con nuestro profesional en caso de que estengamos teniendo algún tipo de dolor para que nos puedan dar una alternativa. Y como bien hablábamos hoy, de la utilización de lubricantes. Ahora bien, ahí le empecé a apurar porque a veces yo me voy charlando y capaz que lo tengo mucho tiempo y ya se quieren ir a comer. Esta es un poco el modelo de respuesta sexual que se utilizan en muchas investigaciones. Bastante en contra, ahora les voy a explicar por qué. Pero un poco esto vendrían a ser como las distintas instancias de la respuesta sexual. Empiezo con deseo, vendría a ser tengo ganas, me empiezo a excitar, ¿no? Empiezo a notar que mi frecuencia cardíaca se incrementa, quizás empieza a dar lubricación de la vagina como quizás no, se puede erectar el clítoris, se erecta el pene, ¿por qué? Porque de alguna forma el flujo sanguíneo se va dirigiendo hacia los genitales, después viene el orgasmo, después la resolución, ¿no? Y después, en el caso de las personas con pene, hay un periodo refractario absoluto. Eso significa que, por más que estimulen el pene al ratito de haber finalizado, probablemente no se erecte, probablemente aparezca un poquito de sueño, eso vendría a ser el periodo refractario. Ahora, qué aburrido si nuestra respuesta sexual siempre sigue el mismo guión, ¿no? Digo, esto parece más un juego de ludo que una respuesta sexual. Y las investigaciones que hay sobre Sjögren siempre es basado en este modelo súper lineal de la respuesta sexual. Ahora, ¿qué se ha descubierto? Que los aspectos que más repercute el Sjögren en la sexualidad tiene que ver con dolor, luz, deseo y excitación, ¿no? Es ahí donde aparece. Ahora, si nuestra respuesta a la sexualidad es tan lineal, si está afectado el deseo y la excitación, ni siquiera vamos a llegar al orgasmo, porque acá nos lo plantean como fases previas, ¿no? Necesariamente. Entonces, si yo no tengo excitación, no voy a tener orgasmo. Bueno, la respuesta sexual no necesariamente es así. Sin embargo, estas mismas investigaciones demuestran que no está afectado específicamente por el Sjögren, puede estar afectado por otras cuestiones de cómo pensemos la sexualidad, cómo la estemos encarando, la satisfacción y el orgasmo, ¿sí? O sea que la evaluación cuando se habla de la diferencia con los controles es que se compara personas con Sjögren con personas sin Sjögren. La satisfacción y el orgasmo no está afectado por el Sjögren en sí mismo. Si yo tengo alguna dificultad orgásmica o que no estoy sintiendo mucho placer, puede que tenga que ver con otros aspectos y no necesariamente con el Sjögren. Obviamente que el dolor también, si yo no lo trabajo, va a afectarme también en la satisfacción, ¿no? Pero digo, en sí mismo el Sjögren afecta la capacidad orgásmica, sí, la lubricación y el deseo y la excitación. Ahora, veamos desde dónde lo evalúan. Desde este concepto de sexualidad, la excitación se mide en lubricación. Y la realidad es que la excitación también es mental. Entonces, puedo no tener lubricación y puedo estar excitado y excitada. Y esto también es importante transmitirlo a nuestra pareja, porque si no empiezan a pensar que es porque no estamos excitados. Y la realidad es que yo puedo estar muy, muy excitada y no tener lubricación. Y también está bueno pensarlo para una misma, no solamente para nuestras parejas, sino para nosotros y nosotras, pensar como, bueno, las respuestas fisiológicas no son, no hablan por nosotros, tenemos que hablar nosotros, ¿no? Digo, no podemos pensar que no le gustamos a alguien porque no se detecta el pene, ¿no? Sin embargo, nos han enseñado un poco a evaluar las respuestas fisiológicas justamente para dejar de hablar. Y sí, esto que el deseo puede estar afectado justamente por un dolor no tratado, por eso otra vez volvemos con el tema de lubricantes y humectantes para todos, para justamente dejar de sentir dolor. Bien, acá dicen, muy interesante charla, muchas gracias, me tengo que desconectar. Bueno, gracias Olgui por sumarte y ya estamos finalizando, así que ya no te perdés casi de nada. Bien, acá les traigo muy rápidamente otros modelos de respuesta sexual que no son tan lineales. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho ninguna investigación de Sjögren con este modelo de respuesta sexual, que incluye otras partes del cuerpo, que no es solamente genital, que no habla como si fuesen pasos de un ludo, ¿no? Digo, sino como, de alguna forma, es una sexualidad mucho más amplia, que cada uno la puede vivenciar distinto, que puede incluso sentir deseo después de empezar el encuentro. ¿Cuántas veces nos pasa que ni estábamos pensando en sexualidad, nos empiezan a tocar y es como, bueno, podemos ver si surge, ¿no?
no pensar que tengo que tener deseo todo el tiempo. A veces me pasa que cuando me empiezan a besar me dan ganas. Entonces, dejemos de ver la respuesta sexual como pasos lineales, porque ahí nos perdemos de un montón. La sexualidad puede darse muy desordenada, la sexualidad puede ser un encuentro sexual, hacerme masaje con aceite, masajearme las piernas, la espalda, y es un encuentro sexual porque me genera un montón de placer, que me hagan mimitos en el cuero cabelludo, digo, dejemos de pensar la sexualidad únicamente como genital, porque si nos imaginamos en este momento que alguien nos está acariciando el pelo, probablemente vamos a generar las mismas caras de placer que un encuentro sexual, y sin embargo tendemos a pensar que el encuentro sexual es solamente si hay genitales. Y que podemos, esto repito mucho, sobre todo por la fatiga, podemos finalizar el encuentro sexual en cualquier momento. Bien. Como traía hoy esto de poner en juego los sentidos, sobre todo para desconectar la mente, para ver qué tipo de sensaciones estoy buscando establecer, conectar mucho con la imaginación, poder conectar con nuestras propias fantasías, poder leer literatura erótica, poder quizás mandarnos un mensaje con nuestra pareja y anticipar el encuentro sexual para irnos generando ahí cierto morbo y que de alguna forma nuestra mente se empiece a preparar para ese encuentro. Explorar otras zonas erógenas más allá de las que nos dijeron que deberíamos estimularnos. Y fíjense ahí cuánto potencial aparece en nuestro cuerpo, ¿no? Digo, pasamos de pensar en qué no se podía o dónde había dolor, a pensar que podemos tocarnos todas las partes del cuerpo. Y ahora sí, para finalizar, traigo una frase que me gusta mucho para pensar nuestra sexualidad, que dice: el pesimista es el que se queja del viento, el optimista es el que espera que el viento cambie, y el realista es el que ajusta las velas. Un poco para que podamos pensar nuestra sexualidad desde ese lugar. No pensando en, bueno, cuando trate esto, voy a poder hacer lo que hacía cuando tenía 20 años, sino como, bueno, esta es mi sexualidad hoy, ¿qué puedo hacer para sentir placer? ¿A qué recursos puedo echar mano? Pero también, ¿cuánto puedo desarmar de las expectativas rígidas que tengo de los encuentros sexuales, que también hacen que evalúe en términos de lo que no puedo y corro el foco de lo que sí puedo hacer? Así que bueno, perdón que a la última metí ahí como el acelerador, pero la primera parte la hice un poquito más lenta. Eh, Espacio para las preguntas de ustedes y si quedó alguna duda de toda la presentación.